Hola Mario desde Córdoba. Bien, ahí ya vamos a ir iniciando. Muy bien. Perfecto, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos, mi nombre es Pablo Rosenberg, yo soy jefe de capacitación acá en Microautomación en la ciudad de Buenos Aires. En unos minutos más se suba mi compañero Martín Nota, que es de la ciudad de Córdoba. Nosotros entre los dos estamos llevando adelante la capacitación, en parte para lo que es Argentina y en parte organizando también algunas acciones en lo que es Latinoamérica. Nosotros, la empresa tiene operación en toda la región. Tenemos plantas de producción también en otros países y tenemos diferentes compañeros que forman parte de este equipo de didáctica. Acá los países que estamos involucrados: Argentina, Colombia, Chile, Perú, que hoy también nos compartió un ejemplo de aplicación de hidráulica. En Perú trabaja muchísimo con hidráulica y también recientemente se sumó nuestra compañera Leticia en Brasil. Así que estamos, bueno, avanzando muy fuerte en lo que es el área de capacitación, integrando toda la región y por eso, bueno, vamos viendo las diferentes opciones que tienen los diferentes países y las diferentes necesidades, ¿no?, que tienen los mercados en cuanto a lo que es capacitación, en cuanto a lo que es equipamiento industrial. Es muy importante para nosotros poder llegar a las instituciones y también no apoyarlas solamente con capacitación, sino que también con equipamiento, equipos físicos, tableros. Ahí un poco les voy a ir contando en la medida que vamos avanzando. En nuestro caso, bueno, tenemos esta parte de división, lo que es la formación profesional. Esa formación profesional, nosotros lo que hacemos es dictar cursos a lo largo de toda la región, tanto en nuestras instalaciones, tenemos en nuestras oficinas aulas equipadas para dictar los cursos y también tenemos formaciones en lo que son en empresas, es decir, vamos con un equipamiento preparado para esa situación y vamos a las diferentes empresas, a las compañías, a dictar cursos que son de diferentes temáticas. Por lo general, muchas pasan por el área de automatización, neumática, bueno, en parte también hidráulica, pero especialmente en neumática, sobre todo lo que es en el análisis de planos, componentes, mantenimiento de aire, cómo se reparan algunos componentes en campo como para poder sacar una falla a tiempo, detección de fallas, es decir, todos cursos que tienen que ver con la industria, ¿no? También estamos desde este año con Martín Nota, que arrancamos juntos en este 2026, dándole mucha impronta a lo que son los cursos de programación de PLCs. Ahora estamos trabajando actualmente en un curso de robótica colaborativa, con la idea también de integrarlo a los cursos de PLC, es decir, estamos como dándole una impronta bastante más electrónica a las formaciones. Así que bueno, la verdad que tenemos un abanico muy importante y como les decía, estamos tratando de llevar todas estas opciones a lo que es toda la región, ¿no? Por eso tenemos nuestros colegas en toda la región para poder saber cómo podemos apoyar eso. También es muy importante, más allá de estos webinars que hacemos, que son de difusión en general, que también tenemos formaciones virtuales. En este momento, virtualmente, se puede acceder desde cualquier lugar. Hasta ahora están en español, son cursos para habla hispana. Son videocursos, digamos, que lo tenemos en un campus virtual, donde las temáticas son neumática industrial, que abarca un poco neumática, los fundamentos de la neumática,
los fundamentos, bueno, de la calidad del aire comprimido y también la electroneumática, ¿no? Para entender sobre todo sobre componentes, tipos de válvulas, tipos de asientos, cómo funcionan, cómo se llaman, cómo puedo reemplazar una válvula por otra, cómo puedo saber aproximadamente qué caudal tiene. Después también mucho la parte de actuadores neumáticos. Es un curso bastante completo y ese curso está disponible en nuestro campus virtual. Tiene un costo, bueno, en cada país eso puede ser distinto, así que si están interesados nos pueden preguntar. Y es asincrónico. Lo interesante es que el curso ustedes lo pueden hacer en la medida de sus posibilidades de tiempo, pueden hacer su curso y entonces de esa manera poder seguir avanzando, ¿no? Y tienen tiempo de 3, 4 meses para poderlo terminar tranquilos. Y ahora estamos lanzando este fin de mes ya un curso de programación de PLC, también la automatización industrial desde el PLC, todo en nuestro campus virtual, que también son cursos asincrónicos basados en videos tutoriales que nosotros generamos y siempre facilitamos algún software de simulación o los software de programación de PLC propiamente, justamente para, bueno, nada, hacerles llegar de manera virtual, a distancia, la posibilidad de seguir capacitándose, ¿no? Y también ahí, como indicamos en el PowerPoint, nuestra división comercial, donde lo que hacemos a lo largo de toda la región es comercializar equipamiento didáctico. Tableros que tienen componentes, electroválvulas, sensores, actuadores, PLCs, diferentes componentes, en algunos casos también driver para motores, o sea, en diferentes países también se van dando diferentes opciones y con eso nos amplía la cartera de productos. Entonces hacemos llegar a las universidades, a las escuelas técnicas, a los centros de formación, la posibilidad de comprar, de adquirir estos tableros. Tienen un precio muy conveniente y la verdad que son súper útiles, súper versátiles y especialmente nosotros cuando comercializamos un equipamiento didáctico en cualquiera de los países de la región, también acompañamos con una capacitación para poder ayudar a los profesores, a los instructores, a poder sacarle el mejor rendimiento al equipo. Desde el país que estén, nos contactan, hoy le van a quedar los contactos nuestros, a cualquiera de nosotros que lo contacten, los va a ayudar y los va a vincular con el representante de su país. Estos son algunos de los cursos que estamos dictando de manera presencial, ¿sí? Una introducción a la neumática, mantenimiento de instalaciones y sistemas neumáticos, detección de fallas en circuitos neumáticos, reparación de componentes, automatización electroneumática, controladores lógicos programables, la incorporación también de las HMI, redes industriales. Siempre que hablamos de redes, nosotros nos volcamos a lo que sería la comunicación industrial y también hidráulica industrial. Obviamente algunos de estos cursos de manera presencial los estamos integrando en uno porque la verdad que actualmente se hace muy difícil que las personas tengan un espacio, digamos, de varios días para capacitarse o que las empresas nos puedan dar a su personal con tiempo para que puedan integrarse a una capacitación. Entonces, bueno, de esa forma hacemos que esos cursos estén compilados y que podamos abarcar la mayor parte de las cosas. La verdad es que los cursos son 100% prácticos, digamos, son cursos donde lo que hacemos es trabajar con las manos en los equipos, armando circuitos, analizando, modificando, deduciendo posibles fallas, ¿no? Induciendo cuál puede ser la falla en una industria real, porque honestamente, generalmente la mayor demanda viene por el lado de las personas que hacen mantenimiento, ¿no? Entonces, siempre como que el objetivo un poco es poder entender dónde es que está esa falla o por dónde se puede producir esa falla. Que bueno, en este momento somos 44 personas conectadas. Muy bueno, ¿eh? Me alegro que seamos unos cuantos. Bien. Acá, digamos, también estos cursos que nosotros llamamos personalizados son porque básicamente cuando vamos a una industria, en mi caso a mí me tocan varios cursos en industria acá en Buenos Aires, donde estoy residiendo, lo que hago primero es tratar de conectarme con el jefe de mantenimiento o el jefe de producción, o sea, quien esté interesado en capacitar a su personal y a partir de ahí
entender un poco más su proceso y entonces cuando explicamos neumática o explicamos electroneumática o PLC, bueno, tratar de hacer un curso customizado a esa necesidad, ¿no? Diferentes aplicaciones requieren de tomarse el tiempo de ver, por ejemplo, características de cómo voy a tratar el aire, ¿no? No es lo mismo en una industria láctea que en una industria metalúrgica, según donde esté ubicada. Entonces, siempre hay que customizar algo, qué componentes se utilizan, qué prácticas hacen, cuáles son los problemas que tienen, y un poco también a partir de ahí quedamos en contacto para ayudarlos y tener un contacto como para poder realizar modificaciones, hacemos proyectos de ingeniería también. Así que bueno, realmente en lo que va de este tiempo que estoy acá en Micro, tuve la suerte de poder disfrutar de hacer crecer mucho el sector junto a mis compañeros. Realmente estamos trabajando muy fuerte. Los webinars son estos, van cambiando. Hay... Sí, sí, se está viendo la pantalla, Mario, Matías. Eh, Los webinars son distintos, generalmente lo hacemos como más una forma de divulgación y para establecer contacto. Entonces, bueno, es interesante que estén siempre a tiro nuestro a un contacto y poderse sumar a los seminarios. Vamos ahora a incorporar alguno de robótica colaborativa. Es un webinar que no lo veníamos haciendo, pero lo queremos hacer. Estamos por lanzar un curso de robótica colaborativa. Nosotros aplicamos bastante de eso en nuestra planta para producir nosotros. Entonces ahora con esa, con esa idea es que vamos a poder hacer un webinar como para abrir un poco ese juego que es un poco distinto, ¿no? La robótica colaborativa tiene algunas otras características. Muy bien, Matías. Si te interesa más saber sobre robótica colaborativa, no te puedo decir la fecha, no la tenemos precisada, pero estate atento. Si recibís nuestro newsletter, seguramente vas a recibir el mail. Vamos a hacer primero un webinar de robótica colaborativa y después vamos a estar dando diferentes cursos prácticos con los robots, tanto, bueno, en las diferentes ciudades, ¿no? En los diferentes países, de a poco lo vamos a ir llevando adelante, ¿sí? Bien. O sea que los webinars son de divulgación y son una forma de entrar en contacto con ustedes, ¿no? Después también jornadas técnicas. Estas jornadas técnicas también ahora las estamos llevando a la industria. Es decir, vamos a las plantas con nuestros asesores de venta industriales y los apoyamos dando charlas, generalmente por interés de la gente de mantenimiento, que tienen que ver con la automatización, o, por ejemplo con las técnicas de vacío, como señalamos ahí, que bueno, justamente es como que son las tecnologías que nosotros comercializamos, ¿no? Y que después apoyamos a nuestros clientes. Me comentan ahí en el chat si se está escuchando bien, si se está viendo bien la pantalla, y ahí ya vamos a ir introduciéndose en el tema. Entiendo Sí, que correcto. sí, 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 y se ve correcto. la pantalla bien. Sí, está todo genial, se escucha excelente. Gracias, Brenda. Brenda, que es de Colombia. Ana, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Porque esto es medio solitario, ¿no? Yo le estoy hablando en este momento a 44 personas, pero no, a 49 personas y no veo ninguna. Bien, me alegro mucho. Bueno, nuestra división comercial, y acá ya poniéndonos un poquito en tema, ahí lo vamos a precisar hoy en lo que son los equipamientos hidráulicos, pero es decir, nuestro equipamiento didáctico, ustedes saben, bueno, Micro es una empresa de automatización industrial, pero tiene una división didáctica, ¿no? En mi caso me toca la responsabilidad del área didáctica, pero obviamente ustedes saben que nosotros todos estos mismos componentes o gran parte los comercializamos en la industria. Entonces, un poco que los tableros didácticos son una réplica de la industria y entonces tienen componentes que son 100% industriales, ¿no? Lo cual lo hacen muy duraderos y muy versátiles. Acá podemos ver algunos tableros. Hoy vamos a hacer una visión general así para presentar y después nos vamos a enfocar 100% en lo de hidráulica, pero tableros que son para aprender neumática, donde tenés diferentes válvulas, cilindros, sensores, tableros que son para energías renovables, microautomación agrega también esa línea, los tableros de energías renovables que los comercializamos a partir de Chile, que es donde más han desarrollado estas acciones. Bueno, tienen energía eólica, energía solar, tenemos toda la parte de los drivers para convertir a partir de un inverter de continuo alterno, o sea,
Este tablerito que ven acá es un hermoso, me voy a quedar acá con el puntero, así puedo escribir. Este tablero es un excelente laboratorio de electricidad, ¿no? Para hacer mediciones eléctricas, aprender a medir corriente, tensión, potencia. Es muy buen ejemplo. Y sobre todo desde la generación, ¿no? Que es donde más digamos, más nos demandan en algunas instituciones. Después, este que hoy vamos a analizar, ahí les filmé un pequeño video, que es un tablero de hidráulica que es transparente. Vos ves los componentes, o sea, ves cómo la válvula trabaja internamente y se ve el fluido, sirve mucho para explicar. Y después diferentes aplicaciones, muchas con PLC, en algunos casos PLC integrados con HMI. Y la idea también un poco es que en algunos casos tenemos la mayoría de los tableros con ficha banana, como para poder hacer una conexión, digamos, más didáctica, más dinámica, y que no se rompa, digamos, ¿no? Que eso pueda durar. Y a partir de ahí también, otros tableros que nos solicitan algunos clientes, por ejemplo, en el caso de Chile, algunos clientes han solicitado que los tableros salgan con, el conexionado de bornera industrial, digamos, ¿no? Porque lo que sucede también es que en muchos casos en las escuelas necesitan que los alumnos puedan trabajar con lo más parecido a la industria real, ¿no? O sea, a veces la ficha de conexión más didáctica hace que se pierdan ese detalle y con eso pueden trabajar. O sea que nuestras tecnologías abarcan un montón de cosas, ¿no? Neumática, electroneumática, hidráulica, como vamos a ver hoy, energías renovables, mucho de PLC, en mi caso en particular, me dedico a dar los cursos de PLC, que es una de las cosas que más me gusta hacer, y todo eso lo estamos llevando a lo que es el concepto Industria 4.0. Para eso también estamos diseñando, como les decía antes, cursos que vinculan el PLC con robot colaborativos, con terminales de válvula, etcétera. Así que ahí vamos avanzando. Bueno, nos ponemos en tema. La idea que teníamos hoy era compartirles algunos conceptos de hidráulica industrial y poderles mostrar también, si es posible, algunos equipamientos que nosotros tenemos para la industria, ¿no? Eh, bien, vamos a ver primero algunos fundamentos de esta hidráulica industrial. La idea, voy a sacar esta línea que dejé acá. Ahí está. Perfecto. Así no se ve desprolijo y me quedo con el puntero. Ahora sí. Bien. Cuando hablamos de hidráulica en la industria, ahora sí nos ponemos en el tema ya del webinar de hoy. Esta hidráulica industrial tiene que ver con la idea de poder transmitir de manera controlada una fuerza, ¿sí? A partir de una transmisión hidráulica, o sea, poner en movimiento un fluido líquido, yo puedo transmitir ese movimiento y multiplicar fuerzas. Para los que trabajamos hace muchos años en la industria, Pagando en efectivo, con débito o transferencia bancaria. esperen Si no, acá, 115 en tres cuotas. esperen que busco acá cómo mutear a los participantes. Ahí está. No, el filtro de aceite. Así ninguno queda, eh, y queda con el micrófono prendido. Están todos trabajando. La idea es un poco la siguiente. Cuando hace muchos años uno ya trabaja en la industria, lo que ves que la hidráulica tiene movimientos de muchísima fuerza, o sea, puede transmitir fuerza. Eso es porque la hidráulica, a diferencia de la neumática, estoy usando un fluido que no se va a comprimir y con lo cual puedo multiplicar fuerza de una manera mucho mayor. Y además la precisión que tiene la hidráulica, ¿no? Hacer un control proporcional en la neumática es muy complejo y es relativamente eficaz. Hacer un control proporcional en la hidráulica es complejísimo, pero es muy eficaz. Prácticamente yo puedo tener la precisión que podría tener con un motor eléctrico sin ningún problema, justamente con una transmisión hidráulica. Como mostramos acá en este slide, esa energía, ¿no? Que la vamos a tener a partir de un motor eléctrico o un motor explosión en una central hidráulica, la vamos a transformar en el movimiento para que esa bomba hidráulica nos ponga ese fluido en circulación y a partir de ahí podamos controlar una situación mecánica que es como, por ejemplo, desplazar un actuador hidráulico.
Cuando vemos las aplicaciones que puede tener la hidráulica, o sea, las aplicaciones que podemos encontrar en la hidráulica, acá podemos conversar algunas y de ahí sacar algunas conclusiones. La primera, el movimiento controlado con fuerza, ¿no? En la construcción de máquinas, herramientas. La hidráulica te permite hacer mucha fuerza con un movimiento de muchísima precisión, ¿sí? Después también, lo más conocido, lo más obvio, la construcción de prensas. La hidráulica se utiliza para multiplicar fuerzas y es por excelencia una de las formas de hacer una prensa. Después también la construcción de instalaciones para repartir ese sistema hidráulico hacia toda una industria y hacer diferentes movimientos en diferentes máquinas. Hay una realidad, es que en muchos casos la hidráulica, al igual que la neumática, están siendo reemplazadas por movimientos eléctricos, ¿no? Yo puedo tener servomotores, por ejemplo, y los servomotores pueden hacer mucha fuerza y con muchísima precisión. Pero en algunas aplicaciones, igualmente, la energía eléctrica no sería viable, como por ejemplo cuando yo voy a la hidráulica móvil, que es la hidráulica que yo utilizo, por ejemplo, en los camiones, los tractores, las palas mecánicas, donde yo no tengo la fuerza eléctrica, o sea, no tengo la cantidad de energía eléctrica como para poder manejar muchos servomotores, ¿no? Que obviamente los servomotores también tienen un consumo eléctrico importante. Entonces, en estas aplicaciones se sigue utilizando la hidráulica. También, por eso siempre está bueno ver estos primeros ejemplos, la hidráulica a mí me permite trabajar con mucha fuerza y mucha precisión y es por eso que muchos de los sistemas aeronáuticos, o sea, el movimiento de alerones, de flaps, está hecho en base hidráulica en la aeronáutica. ¿Por qué? Porque con controles proporcionales yo puedo regular que el movimiento sea muy justo, o sea, de mucha precisión, y lo que tengo que hacer es mucha fuerza. En el caso del avión, más allá de la superficie que tengo que mover, en realidad la fuerza se da por la resistencia que nos genera el avión en movimiento, ¿no? La resistencia del aire. Y también, bueno, lo que tiene que ver con la industria naval, ¿no? O sea, donde hay que hacer fuerza y movimientos precisos, la hidráulica gana. Y sobre todo cuando son así, ¿no? Distancias importantes. Hay que entender que en la hidráulica yo, digamos, puedo tener controles que son on-off, como algunos que les voy a compartir más adelante, es decir, controles donde yo dejo pasar el fluido o no lo dejo pasar, o controles que son proporcionales, entonces, en base a una, digamos, señal de corriente o de tensión proporcional a ese valor es el paso de líquido y entonces hasta dónde se va a mover un actuador. Es decir, no son movimientos todo o nada, ¿no? Insisto, en la neumática eso se hace, existen los controles proporcionales para la neumática, pero por lo general son bastante complejos y la verdad que bastante incómodos para trabajar, sobre todo cuando uno hace mantenimiento. En la hidráulica eso es mucho más normal. De hecho, la hidráulica tiene toda la potencialidad para ser controlada de manera proporcional, justamente porque el fluido no se comprime, ¿no? Acá algunos aspectos particulares de la hidráulica en la industria, ¿no? Nos permite hacer grandes fuerzas y momentos de giro en un espacio reducido. Las fuerzas se pueden graduar automáticamente. Al movimiento se le puede aplicar carga máxima, digamos, ¿no? Desde el arranque, o sea, yo puedo arrancar a máxima carga y la graduación es bastante sencilla, ¿no? Tanto en la velocidad como en el sentido, como en la fuerza que voy a terminar haciendo, ¿no? Obviamente cuando una persona quiere aprender hidráulica, si sabe neumática, se hace mucho más sencillo porque muchos de los componentes como las válvulas, los cilindros, tienen simbologías parecidas y de hecho lógicamente el funcionamiento es bastante similar. Lo que sí cambia son las características constructivas, ¿no? Yo en una válvula neumática tengo otro tipo de sellado, en un cilindro hidráulico tengo otro tipo de sellado, pero en definitiva, digamos, en principio, saber neumática me hace más fácil saber hidráulica, ¿no? Entonces, todos estos temas, ¿no? La hidráulica más la electrotécnica, la hidráulica más la mecánica, la hidráulica más la neumática, son las que conocemos como técnicas de automatización, es decir, usamos la hidráulica hoy como parte de un automatismo. Acá algunas definiciones, no vamos a entrar en mucho detalle en matemático, pero sí entender que nosotros acá lo que tenemos que usar es un fluido líquido y que los líquidos tienen ciertas
propiedades, digamos, ¿no? Como por ejemplo que eh, un fluido es una sustancia que tiene poca cohesión intermolecular. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene una forma propia, digamos, ¿no? Sino que los líquidos toman la forma del recipiente que los va a contener. Entonces, yo con ese líquido lo que puedo buscar es transmitir movimiento y a partir de ahí transmitir fuerza. Acá algunas cuestiones que tienen que ver con la física que les voy a comentar en general para poder empezar a entender. Uno de digamos, las características principales que tiene que tener un fluido hidráulico para transmitir movimiento es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad, digamos, es esa propiedad que me indica qué resistencia tiene un fluido para poder moverse, digamos, ¿no? Un fluido más viscoso, menos viscoso, lo que va a cambiar es cómo fluye, esa fluidez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, independientemente de las fórmulas que nos podrían permitir hacer cálculos exactos, yo lo que tengo que saber es que esas propiedades del fluido a lo largo del trabajo en el sistema hidráulico van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque estas propiedades son, digamos, consecuencia también, están directamente relacionadas con lo que es la temperatura. En la medida que un fluido va trabajando dentro de un sistema, va tomando temperatura. Si es una máquina vial que está en el medio ambiente, las temperaturas del ambiente van digamos, a modificar esa viscosidad y a partir de ahí los sistemas pueden tener protecciones, ¿no? Es muy típico que en los sistemas que, por ejemplo, en los sistemas de movimiento, de carga, de palas, ¿no? Que trabajan en las mineras, los sistemas tienen una automatización en cuanto a calentar el fluido antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hay fluidos que durante la noche, ante temperaturas muy bajas, se ponen muy duros y eso no podría permitir empezar a trabajar, ¿no? Entonces, por eso tengo que tener en cuenta esa propiedad. Después lo que vamos a ver, una tabla muy sencilla que le vamos a compartir, es que esos fluidos lo que tienen es, yo tengo diferentes tipos de aceites para poder transmitir movimiento y tengo que tener en cuenta, entre muchas cosas, también la temperatura. Hay como, hay que hablar un poco de física acá, de hidroestática, de hidrodinámica, ¿no? Entonces, la hidroestática es la parte de la física que analiza los líquidos en estado de reposo, es decir, cómo se comporta un líquido cuando está quieto, cuando está en reposo. Y la presión hidroestática es la que está originada por el peso del líquido, como acá señala este slide, ¿no? Entonces, acá, interesante este gráfico, vamos a tratar de verlo, ¿no? Dice que la presión depende de la altura del líquido, es decir, la presión que va a generar este líquido no depende de la forma, sino que depende de la altura de la columna. En este caso, estos volúmenes serían iguales, por lo tanto, la presión va a depender de la altura de esa columna del líquido, ¿no? Entonces acá lo que vemos que si estas áreas son iguales, ¿no? Si estas áreas son iguales, la fuerza, ¿sí? Que van a generar es la misma. O sea que yo teniendo la misma fuerza, de las mismas áreas, perdón, puedo transmitir la misma fuerza. La más importante, a mi juicio, la ley de Pascal, que tiene que ver, digamos, con la propiedad inherente a los líquidos de transmitir fuerza. O sea, la base de la hidráulica es justamente lo que pudo estudiar Pascal hace muchísimos años, donde dice que la presión hidroestática que está ejercida sobre un líquido en reposo, es decir, si yo acá tengo un volumen cerrado, ¿no? Y tengo líquido y acá tengo un émbolo, un pistón, y ejerzo una fuerza, digamos, la presión que se ejerce en todos los puntos y direcciones dentro de este recipiente, ¿sí? Es la misma. Y entonces se transmite ejerciendo fuerzas iguales sobre superficies iguales del recipiente. Es decir, cuando yo ejerzo una fuerza acá, esta presión es la misma en todos los puntos del recipiente. Entonces, Pascal nos habla de eso, ¿no? O sea, que yo puedo someter un líquido a presión y esa presión se va a distribuir hacia todos lados, ¿no? Acá dice otra premisa importante que es la presión aumenta con la fuerza y disminuye con el área. Eso quiere decir que si yo tengo un área más chica, esa fuerza se va a ampliar.
Acá lo que podemos ver es el principio básico de lo que sería una prensa hidráulica, digamos, ¿no? Donde en esa prensa hidráulica, basada en este principio de Pascal, se multiplica la fuerza aplicada con émbolos que son de distinta excesión y permite cambiar la dirección. Es decir, esta prensa hidráulica básica que tendríamos acá, yo tengo una columna de un diámetro, esfuerzo, una fuerza, y entonces esa fuerza genera una presión. Como esa presión se, digamos, se transmite a lo largo de todo el fluido, esa presión luego es ejercida la misma presión sobre un área más grande, digamos, ¿no? Con lo cual ahí yo puedo multiplicar fuerzas. Entonces, lo importante acá es entender que jugando con las áreas, o sea, ampliando o disminuyendo las áreas, yo puedo multiplicar las fuerzas a partir de transmitir la presión. Pero obviamente, llevado al tema del mantenimiento, acá son importantes tener algunas cuestiones que ahora en algunos circuitos también les voy a ir contando. Por ejemplo, una de las cuestiones que tengo que tener en cuenta es la temperatura a la cual está trabajando este fluido. Si este fluido empieza a elevar mucho la temperatura, esa transmisión de fuerza va a ser errática. La otra es que en los sistemas hidráulicos, a diferencia de los neumáticos, yo lo que tengo es un circuito de retorno a un tanque. ¿Por qué? Porque para poder poner el líquido en movimiento, yo voy a utilizar una bomba, tal cual como les mostraba en este gráfico de acá, ¿no? Una bomba hidráulica, y esa bomba hidráulica tiene un tanque, y ese tanque contiene el líquido que va a empezar a fluir, ¿no? Por la instalación. Luis me dice, no puedo ver los gráficos, estamos Ahí le compartiendo contesto, pantalla. Pablo. Ah, bien, bien, joya. Ahí se suma Martín. Ahora te paso la posta, Martín, también si querés. Entonces, importante ahí tener en cuenta lo siguiente. Ese fluido que va hacia un cilindro, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy transmitiendo movimiento, ese fluido debe retornar a un tanque. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de la neumática, yo trato el aire, ese aire vuelve a la atmósfera y cuando vuelve al sistema de compresión, se vuelve a tratar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la hidráulica, cuando por diferentes efectos, como por ejemplo efectos microdiesel, donde se generan pequeñas burbujas que pueden hacer microexplosiones dentro de los componentes y pueden hacer que un pedazo de un componente se desprenda dentro de la instalación, vale decir, una parte del vástago de un cilindro hidráulico podría desprenderse y queda circulando dentro del fluido. Eso tiene que ser filtrado y correctamente filtrado porque si no, esa impureza, digamos, que es súper agresiva, termina rompiendo gran parte de los componentes. Por eso digamos, la tarea del mantenimiento hidráulico tiene una impronta de mucho mantenimiento preventivo, ¿no? Justamente observando los filtros, viendo si hay impurezas sólidas en la vuelta hacia el tanque, ¿no? En ese filtrado, porque eso está determinando que yo estoy teniendo ese problema que es ese efecto donde se producen como pequeñas explosiones dentro de la instalación. Ese no es un tema que en la neumática suceda y es bastante importante, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con algo que ahora también seguramente les va a poder contar Martín, que está buenísimo ahora que se suma también, que es otro aspecto importante a tener, por eso es importante hablar de viscosidad, de densidad, es tener en cuenta la velocidad del fluido, ¿no? Vamos a ver que el fluido puede tener como un comportamiento distinto. Me paso acá, así ya le doy el pie a Martín para que aclare. Yo puedo tener un fluido que se está moviendo de manera laminar o de manera turbulenta, ¿no? Eh, Cuando uno estudia la mecánica de los fluidos, que incluye tanto los gases como los líquidos, esto se ve bastante claro. Y la idea es un poco la siguiente. En un flujo laminar, es como que ese fluido, ya sea el aire o el líquido, se mueve como en láminas, ¿no? Como si tuviéramos un mazo de naipes que se está desplazando entre sí. Cuando ese fluido aumenta abruptamente la velocidad, alcanza un número mayor de un índice, que es un coeficiente que se llama número de Reynolds, ¿no? Donde ese fluido pasa a tener un movimiento turbulento. Vale decir, en lugar de moverse como láminas, las moléculas de ese fluido se mueven de manera desordenada y ahí se generan esas burbujas que lo que generan es esos efectos donde
se generan microexplosiones dentro de los componentes hidráulicos y se generan esos desprendimientos de material, ¿no? Entonces, también otro de los aspectos importantes que se debe considerar en una instalación hidráulica es el movimiento, ¿no? El líquido, a qué velocidad se está moviendo y que no se genere un flujo turbulento. Piensen que en la aeronáutica, por ejemplo, sucede exactamente lo mismo con el aire, ¿no? Donde el flujo se torne muy turbulento, es como que esa parte, esa superficie de un ala, por ejemplo, de un avión, deja de sustentar, ¿no? Entonces digo, la velocidad del fluido sobre la superficie, o en este caso dentro de los cuerpos, es también importante. Por eso a veces movimientos muy abruptos, de mucho cambio de velocidad en un actuador hidráulico, pueden ocasionar ese paso hacia un fluido turbulento y eso genera después esas microexplosiones que a mi juicio, por todo lo que pude vivir en la industria, era como el gran mal de la hidráulica, ¿no? Así como en la neumática le ponemos mucho foco a la calidad del aire, en el caso de la hidráulica, el gran problema son esas microexplosiones internas que hacen que los componentes se deterioren y que eso se arrastre a lo largo de toda la instalación. Martín, si querés te voy compartiendo yo, moviendo la pantalla. Dale, Pablo, dale. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Querés volverte uno o dos slides para atrás y retomamos de ahí? ¿Querés darle de acá? Dale, perfecto. Bien, entonces en este concepto de transmisión hidráulica de fuerza, como mencionaba Pablo recién, básicamente lo que hacemos es demostrar una aplicación de una de las leyes fundamentales de la hidráulica, que es esta ley de Pascal. De manera que, comprendiendo que el líquido me sirve como un medio transmisor de presión, bueno, jugando con áreas diferenciales, puedo multiplicar la fuerza. Acá también es importante aclarar que acá nosotros vemos una relación de proporcionalidad entre recorridos y áreas, ¿sí? Donde vemos que los recorridos son inversamente proporcionales a las áreas. Es decir, que esto me está mostrando que de alguna manera lo que en esta prensa hidráulica, o también llamado comúnmente gato hidráulico, yo lo que gano en fuerza lo pierdo en recorrido, ¿sí? Entonces, son los distintos puntos que tenemos que considerar a la hora de efectuar aquel análisis. De la mano de lo que es transmisión de fuerzas, tenemos lo que es la transmisión de presión, que es el gráfico que se encuentra en la parte inferior, donde en este caso el medio de transmisión deja de ser el fluido y pasa a ser un sólido, un rígido. Ese rígido sería este vástago que une las dos áreas diferenciales que nosotros vemos acá. De manera tal que en este caso lo que nosotros logramos es, mediante la presión desarrollada en la cámara izquierda, esta presión que se genera por un líquido, desarrollando una fuerza al actuar sobre esta área mayor, lo que transmito a través de ese rígido es la fuerza. Y lo que logro es que esta fuerza impacte sobre un área menor, generando un aumento o una multiplicación de la presión. Entonces, lo que estamos viendo en estos dos conceptos es que por un lado tengo la posibilidad mediante el líquido de multiplicar el esfuerzo, mientras que por otro lado, haciendo uso también de los líquidos, pero como medio de transmisión, un sólido en el medio, lo que logro es una multiplicación de presión, como vemos en el gráfico inferior. Bien, en el slide siguiente, lo que podemos ver, recién Pablo mencionaba, respecto de lo que es la hidrostática y la hidrodinámica, es decir, eh, dentro de lo que es la mecánica de los fluidos, es decir, analizar el comportamiento que tienen los fluidos, podemos analizarlos en estado de reposo o podemos analizarlos en estado de movimiento. ¿Qué sucede? Para estas aplicaciones estáticas que venimos analizando, donde si bien hay un movimiento de fluido, porque la realidad es que en una prensa hidráulica yo genero un esfuerzo para desplazar un émbolo y que todo ese movimiento de manera orgánica llegue a impactar en un área diferencial, evidentemente incluye un movimiento. Pero la esencia de todo esto no es el movimiento en sí, por eso hablamos de un campo 100% estático. Ahora bien, en el campo de la hidrodinámica, nosotros ponemos foco en lo que sería el movimiento del fluido y todo lo que conlleva a ese movimiento, que sería, en definitiva, la transmisión de fluido desde un lugar de generación hacia un punto de consumo. De hecho, nosotros vamos a resumir todos estos puntos que venimos viendo, al menos los más importantes, en un circuito modelo de la hidráulica convencional para que lo podamos ver. ¿Y qué sucede en el campo de la hidrodinámica? Sin entrar en un desarrollo
matemático, sí referenciar que hay de alguna manera dos ecuaciones que rigen a esta hidrodinámica. Entonces, el concepto de dinámica hace referencia a movimiento, entonces hidrodinámica sería el movimiento de fluidos, es decir, la parte de la física que estudia el movimiento de fluidos. Y esto se rige por dos ecuaciones. Una es la ecuación de continuidad que nos garantiza que independientemente de cómo sea la sección de una tubería, el caudal permanece constante, entendiéndose por caudal a el volumen que circula en la unidad de tiempo. Y la segunda ecuación es la ecuación de Bernoulli, que nos permite establecer una suma de energías a lo largo de una línea de corriente para garantizar que esa suma de energías es constante. Entonces, básicamente, esta ecuación de continuidad lo que nos muestra, que nosotros analizamos este gráfico, podemos ver una tubería donde analizamos en el lado izquierdo un diámetro mayor y en el lado derecho un diámetro menor. Entonces, evidentemente, esto me lleva hacia lo que es una transición, una reducción en el diámetro. Entonces, la cantidad de fluido que está pasando por esta tubería es una cantidad determinada, pero suceden ciertos fenómenos físicos acá que están dados por esta ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que sucede en la zona de esta restricción que nosotros tenemos acá, donde se hace más angosto este camino? Lo que sucede es que el caudal, que es el producto del área por la velocidad, para mantenerse constante, donde disminuye la sección transversal, aumenta la velocidad de flujo, de manera de que siempre se garantice este caudal constante. Esto lo que nos permite a nosotros es que si yo lo voy extrapolando un poquito y me corro de lo que sería la hidráulica y me voy, por ejemplo, a la neumática, en el caso de las unidades de mantenimiento, los conjuntos FRL, esto es parte, no digo todo, es parte de lo que nosotros utilizamos al analizar el lubricador, donde en el lubricador metemos una tobera, la tobera lo que hace es aumentar la velocidad del flujo, y si yo lo relaciono con la ecuación de Bernoulli, que es la segunda, puedo ver dónde constato una depresión y esa depresión es lo que yo uso para aspirar el lubricante para repartir en mi sistema. Entonces, por eso es muy importante esta ecuación de continuidad. Y la ecuación de Bernoulli lo que me muestra es la suma de tres energías que tiene asociadas el fluido durante su flujo, durante su movimiento. Estas tres energías son una energía que acá vemos esta fórmula que llamemos, es una fórmula ideal. Si yo entro en los cálculos de pérdida de carga para hacer dimensionamiento de tubería y demás, voy a ver que esto se puede ir ampliando y que aparecen ciertos coeficientes que en esta matriz inicial no se encuentran, pero sí conceptualmente esto me permite ver que tengo la suma de tres parámetros. Este P sobre gamma que vemos acá sería la energía de flujo, es decir, es una energía asociada al movimiento. Luego tenemos el término Z que hace referencia a alturas, a niveles, es decir, es una energía potencial. Y luego tenemos lo que sería B cuadrado sobre 2G, que es una energía asociada a la velocidad propiamente dicha, es decir, una energía cinética. Entonces, lo que me muestra esta ecuación es que la suma de esas tres energías de flujo, potencial y cinética permanece constante durante el recorrido del fluido. Que permanezca constante no quiere decir que siempre vale lo mismo, sino que su sumatoria siempre da el mismo resultado. De manera tal que cuando, por ejemplo, encontremos una restricción, como veíamos acá en el gráfico de continuidad, donde aumenta la velocidad, alguna de las otras energías va a disminuir para generar una compensación y que esa matriz siempre permanezca constante. Entonces, haciendo juego o combinación de estas distintas ecuaciones más algunos otros parámetros, nosotros podemos entrar en lo que es el cálculo hidráulico de una instalación, donde yo podría de pronto pensar en un tanque, pensar en todo lo que es distribución, válvulas, accesorios y consumos. Y la primera pregunta que va a surgir es, perfecto, ¿qué diámetros de tuberías colocamos para armar toda esta instalación? Bueno, a partir de esa pregunta empieza una serie de análisis donde recurrimos a distintas ecuaciones matemáticas que involucran entre ellas continuidad de Bernoulli como las elementales, pero esto se va ampliando. Incluimos factores de rozamiento, pérdida de carga primaria, pérdida de carga secundaria, para poder establecer este cálculo que estamos mencionando. Bien, encontrar, no sé si ahí pasó, Pablo. Ahí está. Lo que mencionaba Pablo respecto de los flujos, es decir, nosotros recién hablamos del movimiento de los fluidos, es decir, cuando hablamos de
flujo del fluido, estamos haciendo referencia al movimiento que tiene el fluido en análisis. Y este movimiento es muy importante porque en una condición ideal de laboratorio con velocidades muy bajas, nosotros vamos a lograr un flujo laminar, que es este flujo que mencionaba Pablo, que se desplaza una capa sobre otra, donde hablamos de lo que hace referencia al número de Reynolds crítico, aproximadamente entre 2300 y 2600, un número dimensional. Ese número es una bisagra para entender cuándo pasamos de un régimen laminar a un régimen turbulento, donde en la realidad, en la práctica diaria, lo que nosotros encontramos es un régimen del tipo turbulento. ¿Y qué sucede con saber si es un flujo laminar o un flujo turbulento? Que cada uno tiene formas de cálculo diferentes. El régimen laminar es mucho más sencillo de procesar, de calcular y de establecer los valores cuantitativos, mientras que el régimen turbulento deriva de otro tipo de cálculo. Y básicamente este nombre turbulento hace referencia a cómo es en la realidad este movimiento. Es decir, es un movimiento aleatorio con remolinos, con parte de flujo que va y que viene en el mismo recorrido hasta lograr generar un avance. Fíjense justamente el gráfico que muestra como si fuese una suerte de líneas de electrocardiograma, por así decirlo, hasta que ustedes ven en la primera parte del régimen turbulento, es totalmente distinto al régimen laminar, donde me muestra que parto de una velocidad nula en la periferia a una velocidad máxima en el centro. Y esto deriva de una de las primeras diapositivas que mencionaba Pablo cuando definíamos el concepto de fluido, donde hablamos de que ese fluido que inicialmente lo podíamos ver, por ejemplo, como un cuadrado A, B, C y D con sus cuatro vértices, que básicamente lo que yo hago es, suponiendo que tengo un contacto con la periferia, lo deformo generando tensiones de corte y eso deriva en el concepto de viscosidad y demás. Bueno, la realidad es que nosotros, en cualquier circuito que analicemos, industrial, real, lo que vamos a tener es en el más del 90% de los casos flujos del tipo turbulento, que genera las distintas cuestiones que venía mencionando Pablo en las diapositivas anteriores. Bien, esto, como decíamos, está asociado al número de Reynolds y todo esto nosotros lo podemos llevar ahora a la diapositiva siguiente para volcarlo a lo que sería un ejemplo modelo de la hidráulica. Eh, para llegar a ese ejemplo modelo de la hidráulica tenemos que pasar por los aceites, es decir, nosotros hablamos de fluidos líquidos, en esos fluidos líquidos hablamos de viscosidad, densidad relativa, etcétera, etcétera, pero llega un punto fundamental, así como hablamos de Pascal, de que me sirve para transmitir la presión a través del fluido y demás, es comprender, bueno, para llegar a ese circuito modelo que nosotros queremos, primero nos preguntamos qué tipo de aceite vamos a utilizar y luego qué funciones cumple el aceite, porque el aceite lo estamos pensando ahora como un mecanismo para la transmisión de fuerzas y nada más, pero en realidad si yo acá analizo, tiene múltiples aristas para analizar, porque lo fundamental que hace la esencia de la hidráulica es transmitir la presión, ¿sí? Ahora bien, también nos sirve para lubricar, es decir, nosotros sabemos que los elementos que vamos a estar moviendo generan fricción y que esa fricción lo que termina produciendo es un aumento de temperatura. Y así como aumenta la temperatura de los componentes, va a aumentar el fluido líquido, lo que va a hacer es ir refrigerando ese tipo de componentes. A su vez, donde tenemos rozamiento, vamos a generar una película lubricante, lo que también se suele llamar capa límite, es decir, vamos a ir llenando esos distintos valles que vamos a encontrar, dada la rugosidad del material, ya que ningún material es 100% liso o de rugosidad nula. Entonces, esa rugosidad me va a permitir que en esos pequeños valles se vaya depositando una capa de aceite, una capa límite, que va a permitir justamente disminuir esa fricción en el movimiento permanente. Bueno, por supuesto que va a absorber cualquier tipo de vibración, o sea, la vibración antes de, en rangos acotables, obviamente, antes de transmitirse íntegramente al componente, se va a transmitir, pero se atenúa mucho porque lo absorbe el lubricante. Protege, es un excelente agente para proteger los insumos contra la corrosión. Me permite eliminar partículas abrasivas y como veníamos viendo en el concepto de transmisión de fuerza, en el concepto de transmisor de presión, me sirve para la transmisión de señales. Entonces, a partir de ahí, nosotros acá hemos colocado una tabla que es una comparativa de distintos fluidos hidráulicos que podemos encontrar para aplicaciones industriales de distintas marcas comerciales, ¿sí? Para que tener alguna referencia. Ahora bien,
Eh, respondo acá la consulta que está por acá por el chat, Cristian. Esto responde a este concepto de transmisor de fuerza y de presiones que veíamos en el caso anterior. Que por más que en uno genere fuerza y en el otro presión, lo haces mediante un fluido. Es decir, el transmisor de fuerzas te permite que vos, mediante el fluido, transmitas la presión para multiplicar la fuerza. En el caso de presión, es el fluido el que genera inicialmente una fuerza y mediante un medio rígido multiplicas la presión. Pero en definitiva, en cualquiera de los dos casos necesitas la presencia del fluido, entre otras aplicaciones que podríamos destacar. Así como mencionamos esto para tener una suerte de referencia de qué tipo de hidráulicos podríamos utilizar, también tenemos los aceites monogrado y multigrado, como vemos en la diapositiva siguiente, donde acá es simplemente un resumen para tener un pantallazo de a qué hace referencia esto. Nosotros en la diapositiva anterior veíamos numeraciones como ISO BG68. Bueno, esto lo que me está indicando es el grado de viscosidad a 40 grados centígrados. Y acá vemos una tabla que nos muestra ese grado, distintos valores de viscosidad para los distintos grados ISO BG que tenemos acá disponibles. Ahora bien, después tenemos los aceites multigrado, puede ser monogrado o multigrado. Vayamos a lo que es el tipo multigrado. Este tipo de aceite, por ejemplo, es un 10WD-40. Para tener una referencia, esto lo podremos asociar seguramente a el tipo de aceite utilizado en los vehículos, ¿sí? Cuando vamos a hacer el cambio de aceite es común escuchar un 10W40, 15W40, 15W50. Bien, es importante conocer a qué hace referencia esto. Lo que nosotros vemos en la letra W hace referencia a invierno, winter. Entonces, el número 10 que encontramos antes de la W es la viscosidad en frío que tiene ese aceite. Mientras que el número que encontramos luego de la letra W es la viscosidad que tiene en caliente. Por eso hablamos de multigrado, porque va a ir adecuando en función de la temperatura. ¿Y qué hace referencia a este número? Mientras más alto es más viscoso, ¿sí? Mientras más bajo el número sucede lo contrario. Como vemos, acá lo que encontramos, es decir, cuanto más bajo el número, tenemos mejor fluidez en frío, mientras más alto sucede lo contrario. Bien, todo esto que nosotros veníamos viendo hasta esta diapositiva nos permite resumir en la diapositiva siguiente lo que es llamémosle, el circuito elemental de la hidráulica, es decir, las distintas disciplinas, por citarlo de alguna manera, ya sea la neumática, podríamos incluir la electroneumática, que ya sería una combinación de lo neumático con lo eléctrico. La hidráulica o la electrohidráulica parten de los circuitos elementales, es decir, el circuito más sencillo que yo puedo armar, que me permite visualizar todos los componentes intervinientes, que me permite evidenciar las distintas propiedades que manejo en un circuito de ese tipo, y a partir de ahí yo puedo empezar a complejizar mi sistema. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir empezar a ver todo lo que es referente a la simbología. Nosotros hablamos, tanto en el campo de la neumática como en el campo de la hidráulica, de símbolos estándares bajo norma IRAM o norma ISO. Bueno, de la misma manera, yo acá lo que hago es una primera aproximación a un circuito real, que este circuito, como lo vemos en un primer pantallazo, es el circuito elemental. Si yo lo trato de dibujar a esto en papel y lápiz, es medio tedioso dibujar tal cual lo que estoy viendo. Si yo a esto, como vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, lo simplifico mediante simbología normalizada, se vuelve mucho más ameno. Ni hablar si yo empiezo a complejizar la dificultad de este circuito. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Los componentes fundamentales de un circuito hidráulico, donde podemos ver como número uno lo que sería nuestra bomba hidráulica, como número dos nuestro depósito de fluido hidráulico. Número 3 vamos a ver nuestra válvula direccional, que puede ser una válvula de palanca, una electroválvula, no importa, me estoy centrando ahora en el corazón de la válvula. Vamos a ver nuestro actuador, en este caso del tipo hidráulico, y vamos a ver una válvula, como vemos acá, que sería una válvula, en este caso una antirretorno. Podríamos incorporarle incluso una válvula limitadora de presión, que justamente es la que vamos a encontrar presente en todo grupo, llamémosle motobomba, en todo corazón de un circuito hidráulico. Y básicamente, esto que nos está mostrando por la dirección de fuerza que tengo. Primero, quiero destacar acá estos tres puntos que están mencionados, que me habla de tres lugares diferenciados de este circuito. Me habla de un generador de presión,
de dispositivos de mando y regulación y elementos de accionamiento. De manera tal que lo que yo veo entre 1, 5 y 2, todo ese grupo es lo que nosotros llamamos generador de presión, ¿sí? Porque no, yo con la bomba sola no puedo hablar de generador de presión, porque la bomba en sí, aislada, lo que hace es poner en funcionamiento u otorgarle flujo al fluido, es decir, lo pone en circulación, eso es lo que hace la bomba. Ahora, cuando yo a esa bomba le incorporo una resistencia, empiezo a levantar presión. Entonces tengo que hablar de conjuntos de elementos para ir distinguiendo los puntos que vemos acá. De manera tal que hablamos de generador de presión, la combinación de los elementos 1, 5 y 2. Hablamos de dispositivos de mando y de regulación, puntualmente lo que es el elemento número 3, y elementos de accionamiento, en este caso sería el elemento número 4, que es el actuador propiamente dicho. Recuerden que acá hablamos de el circuito elemental de la hidráulica, por eso todavía no lo hemos complejizado con algunos otros periféricos. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este esquema? Básicamente, teniendo disponible un fluido en este reservorio número 2, es decir, tengo que tener una columna de líquido determinada. Acá puedo empezar a jugar con variables como, por ejemplo, la presión hidrostática, es decir, si este elemento que tiene una cierta columna de líquido en la base va a generar una presión determinada, esa presión puede que sea la necesaria o no para cargar la bomba, es decir, para llenar la columna de líquido que iría desde el punto número 2 al punto número 1. Entonces, aquí empezamos a analizar los distintos parámetros físicos que veníamos mencionando. De manera tal que, en función de la columna de líquido que tengamos acá, se va a llenar la tubería hasta el ingreso de la bomba. Esta bomba, al ponerse en circulación, lo que va a hacer es tomar el fluido del depósito y expulsarlo hacia la zona de presión. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a encontrar con posiciones donde la válvula esté cerrada, la válvula número 3 esté cerrada, y el circuito quede haciendo un ciclo cerrado entre 1, 5 y 2, 1, 5 y 2. De manera que va a estar actuando la válvula limitadora de presión, válvula que en todo sistema hidráulico está siempre presente, ¿sí? Para que nos garantice la recirculación del fluido. Ahora bien, en función del posicionamiento de la válvula, lograremos generar la carrera de acción o extensión del vástago o el movimiento opuesto también denominado retracción. Y eso mismo es lo que vamos a ir viendo en las sucesivas diapositivas siguientes. Por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ir viendo el conjunto aislado y de a poco le vamos a ir incrementando los distintos componentes. Arrancamos con el depósito y vemos en la parte inferior, en este caso hemos citado el esquema de una bomba de pistones para poner un tipo de bomba, pero podría ser una bomba de engranajes, podría ser una bomba de paletas, y dentro de cada una de ellas tenemos algunas variantes donde básicamente lo que vemos es que la zona azul sería la zona de aspiración y la zona roja es la zona de expulsión. Y acá vamos de nuevo, retomo este concepto importante de que la bomba por sí sola no va a generar presión, ¿sí? Genera presión en función de la carga que yo le coloque. Inicialmente solamente produce la circulación de fluido, por eso hablamos de que le otorga flujo al fluido. El elemento que se agregó ahora es la válvula direccional, en este caso es una válvula de 5 vías, vamos juntos a determinar la cantidad de posiciones, pero esta válvula vemos que tiene un accionamiento manual por palanca, que en principio, por lo que yo estoy viendo este gráfico, como veo que la zona roja no deriva a ningún lado y que las zonas azules están comunicadas entre sí, veo o puedo intuir de que esto ya tiene un centro determinado, ¿sí? Entonces, diapositiva siguiente, podemos ver que incorporamos un cilindro y que ese cilindro, tal cual como está puesto ahora, no estaría, en este momento, no estaría sometido a presión, ¿sí? Como lo estamos viendo en esta condición inicial. En la diapositiva siguiente, lo que vamos a hacer es ver la incorporación de la valvulita antirretorno que veíamos recién, donde lo que nos está mostrando acá el esquema es que justamente toda esta zona que quedó sometida a presión, yo la tengo que derivar para algún lado. Es como una arteria tapada, es decir, en algún momento lo que nosotros vemos ahí en rojo, si yo no lo dreno por algún lado o no apago la bomba, el sistema colapsaría. Entonces entra en juego justamente esta válvula que se encarga, como vemos ahí en todo este esquema de flechas, de mantener recirculando el fluido entre el depósito, la bomba y la válvula citada. Bien, en la diapositiva siguiente ya vamos a comenzar con lo que sería el movimiento. Fíjense que hemos desplazado la palanca, cambio la posición del eje distribuidor y ahora lo que vemos es que toda la zona roja deriva hacia el actuador.
Y acá algunos se podrá preguntar, che, ¿por qué esa válvula antirretorno que mostrabas recién no está actuando? Bueno, no está actuando porque justamente le hemos ofrecido una vía de escape de alguna manera al fluido, es decir, le hemos otorgado un camino. Y ese camino lo conduce justamente a empujar el actuador para desplazar una carga. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a comenzar a ver cómo es el recorrido del fluido para que se pueda ir desplazando el fluido y moviendo el actuador en las sucesivas posiciones, como lo estamos viendo acá. Una vez que el actuador llega a tope, como lo vemos ahí, fíjense que interviene de nuevo la válvula limitadora de presión, manteniendo la recirculación del fluido, tal cual como estamos viendo. Si actuamos la válvula de palanca, lo podemos posicionar en el centro, tal cual lo que hemos hecho, y desplazando para el otro lado, generamos el movimiento opuesto. Entonces, fíjense que ahora cambia el sentido de flujo y generamos el retroceso del actuador. Este conjunto de componentes que nosotros vemos acá, que los podemos sintetizar en grupo motobomba, válvula de mando y actuador hidráulico, estos elementos son los que forman a nuestro esquema básico de la hidráulica. Bien, bueno, muchísimas gracias Martín, súper clara la explicación, me encantó la animación, esta que vimos recién, tuvo muy buena, muy clara. Y digamos, por poco para ilustrar lo que hacemos a lo largo de toda la región, nuestro colega, el gerente comercial de Micro Perú, Luis Sotelo, tuvo la gentileza de compartirnos una aplicación, porque claro, uno dice hidráulica, dice, bueno, a ver, pero la hidráulica, ¿dónde está? Y bueno, justamente la hidráulica que está, vamos a ver un video, que son justamente los actuadores que van a comandar acá unas válvulas a cuchilla. Yo les voy a ir contando un poco lo que me transmitió Luis, que hoy lamentablemente no podía estar, pero quería explicarles acá, en un segundo. Vamos a ver el video. Entonces, ese conjunto que ven de color naranja sería la válvula y esto que ven arriba es el actuador. En el caso de mis colegas de Perú, tuvieron que fabricar un cilindro, ¿sí? Eh, la- perfecto, perfecto. Sí, cómo no. Ahí Juan Pablo nos escribió. Bien. Tuvieron que fabricar un actuador porque, al igual que en la neumática, yo necesito saber cuál es la posición. eh, cuál es la posición del actuador, ¿no? Entonces, muchas veces, si yo utilizo otro tipo de sensado más mecánico, como lo que sería un final de carrera, el mismo trabajo de la industria, los minerales, lo que sale, ¿no? En el trabajo de minería, podría hacer que esos componentes se atasquen. Entonces construyeron un cilindro que tiene, ahí vemos las características, imanes en el émbolo para poder ser detectados de manera magnética con sensores que, digamos, ya van a ser mucho más estancos, es decir, y no van a tener ese tema del contacto físico, ¿no? Y fíjense, ahí se ve la válvula. Voy a poner un poquito de pausa acá. Quiero quedarme con este gráfico ahí. Fíjense, esta válvula lo que va a hacerse es bajar esa cuchilla, ahora lo vamos a ver, a partir de la acción del accionador hidráulico. Y lo importante es que cuando uno trabaja en la industria, por ejemplo, de la minería, en el segmento oil and gas, es muy importante trabajar componentes que certifiquen tanto norma NEMA como norma ATEX. ¿Por qué? Porque son ambientes explosivos. Entonces, si yo tuviera un sensor que podría ponerse en corto, podría generar una llama, se podría generar una explosión. Entonces, para eso, mis colegas de Perú trabajaron con componentes que están dentro de esta norma, ¿no? O sea, cada característica, como les decía al principio, cada industria que visitamos, cada característica tiene su necesidad distinta, ¿no? Acá quiero que sigan viendo el video, pues es muy interesante que vean ahora cómo ellos van a probar el actuador que configuraron, y ahí se ve cómo el actuador puede mover esa válvula del tipo cuchilla, digamos, ¿no? O sea, esta parte naranja, esta brida, va en la tubería y con el actuador hidráulico la pueden comandar, ¿sí? Excelente trabajo. Obviamente Perú, que es un país que tiene muy desarrollada, por eso la hidráulica desde micro está
muy desarrollada en su país. Y bueno, muchas gracias a Luis que nos pudo compartir la aplicación. Ahí vemos el trabajo que están haciendo nuestros colegas ahí en el taller para poderlo probar y ver que realmente accione, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que fíjense las aplicaciones de la hidráulica ahí. Tengo control de movimiento, tengo precisión y tengo bastante fuerza para controlar. Un poco también para ir cerrando y retomar uno de los conceptos que recién les daba Martín, nosotros dentro de la oferta de productos que tenemos en lo que es microcapacitación a lo largo de toda la región, eh, comercializamos un software de simulación que se llama AutomGen, que ya le hemos mostrado a lo largo de todos los webinars, tanto para PLC como neumática. Hoy lo mostramos para hidráulica y estos días cuando con Martín planificábamos la capacitación de hoy, decíamos, a ver, bueno, ¿cómo podemos explicar esto que explicó recién Martín de que la bomba genera, en realidad genera caudal y después el frenar el líquido va a generar presión, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta mucho enseñar con software, así que le buscamos la vuelta para poderlo hacer. Ahí lo van a ver. Le voy a bajar el audio para contarles, ¿no? Lo voy poniendo en pausa y un poco también para entrar dentro de lo que es la normalización de los símbolos. Este triángulo negro, este triangulito negro, indica la entrada de presión del sistema. Sería como la salida de la bomba, ¿sí? Esto que vemos acá es una válvula reguladora de presión. Entonces lo que vemos ahí es que si nosotros en el simulador configuramos una determinada presión, obviamente las mediciones en el simulador están muy idealizadas. Ahí yo puedo seleccionar las diferentes unidades. Yo le puse para medir esa cantidad de bars. Y entonces ahora a partir de configurar la válvula reguladora de presión, voy a poder regular la presión un poco más abajo. Lo que nosotros no estamos viendo ahí, que no se ve, es que dentro de esa central hidráulica tiene que haber una válvula limitadora de presión, porque si no, donde, digamos, la presión se pase de cierto punto, la misma instalación no lo soportaría, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo configuré esa válvula a 40 bar. Acá hice lo mismo para el segundo ejemplo, lo puse a 100 bar y ahí lo que estamos viendo es la válvula limitadora de presión. Fíjense la diferencia del símbolo, ahí bueno, la estoy configurando a cuánto se abre y acá voy a hacer una salvedad, que es la siguiente. Es decir, y fíjense lo que justamente les comentaba recién Martín. Si logran ver acá, acá indica que si bien nosotros acá pusimos una presión de 100 bar, es como que prácticamente no hay presión, hay 10 bar nada más. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos acá es una derivación directamente al tanque. Entonces como que el líquido está saliendo de la bomba y volviendo al tanque. Entonces, como no hay nada que lo frene, la presión no se eleva. Obviamente le buscamos la vuelta para poderlo mostrar con el simulador, que es lo que hacemos en nuestros cursos, ¿no? Entonces acá yo regulé esta válvula limitadora de presión a una presión, pero la cual todavía no se está accionando. ¿Por qué? Porque el líquido puede fluir libremente, ¿no? Desde la bomba hacia el tanque. En cambio, en el último ejemplo que está acá al costado, lo que vemos es que ahora sí, lo que yo hice, ahí vemos que como fluye hacia el tanque, no levanta más la presión. De hecho, esos 10 bar, digamos, son anecdóticos en este caso de la simulación. Lo que vemos en el tercer ejemplo es que ahí, voy a poner pausa al video, este símbolo que vemos acá es el de un tapón, es decir, como que esta presión que está ingresando por acá no puede ir hacia ningún punto. Entonces, si yo no tuviese una válvula limitadora de presión, reventaría la conexión, digamos, no sea la cañería, el componente, la manguera que tengo, cargaría presión hasta explotar. Para eso está la válvula limitadora de presión. ¿Que cómo trabaja? Yo la configuro a cierta presión, en este caso, si no me equivoco, le puse 40 bar, y entonces cuando la presión alcance en la línea más de 40 bar, esta se abre y abre una derivación hacia el tanque. Entonces lo que hace es drenar una parte del fluido para que la presión no se sobrepase en el circuito, ¿no? Sin la válvula limitadora de presión, las instalaciones hidráulicas serían muy peligrosas, digamos, ¿no? Cuando yo tengo una centralina hidráulica, ahora les voy a mostrar dónde hay una,
justamente adentro de eso debe haber una válvula limitadora de presión. Pero después puedo colocar una válvula así en diferentes partes del circuito. ¿Pero por qué? Insisto, si por algo se obtura el fluido y la presión se eleva hasta el máximo, entonces voy a tener un deterioro mecánico bastante peligroso, ¿no? Diría yo, porque aparte más allá de la destrucción del sistema, ¿no? Entonces ven ahí como esa presión que está en 100 bar, ¿sí? Por más que tenemos el tapón acá, no pasa de 40 bar. ¿Por qué? Porque esta válvula limitadora de presión estaría derivando parte del fluido al tanque y entonces la presión no se sobreleva, digamos, ¿no? O sea que como cuando trabajo con hidráulica, de hecho cuando das cursos de hidráulica, yo tuve la suerte de dictar unos cuantos, como que la válvula limitadora de presión sería el primer componente que hay que entender, digamos, ¿no? O sea, es importante saber que si yo simplemente a la salida de la bomba pongo un tapón, entonces ahí la presión se va a elevar, ¿no? Acá con el simulador también les quería mostrar algunos componentes. Por ejemplo, acá vemos una vía, una válvula, perdón, que tiene 4 vías y 3 posiciones. Entonces lo que podemos ver ahí son diferentes automatismos que les voy a ir relatando, ¿no? También la simbología, todos estos circuitos se pueden hacer. Sobre este costado derecho yo tengo la paleta de componentes, ahí tengo diferentes válvulas, actuadores. Hicimos algunos ejemplos sencillos, digamos. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es tomar los elementos de presión, tanque y armar un circuito y hacerlo funcionar. Ahí lo que vemos es que cuando yo hago conmutar, tal cual como mostraba la animación de Martín, ahora con la simbología normalizada se puede ver el funcionamiento. Ahí un detalle, voy a hacer una pausa acá. Fíjense que la válvula tiene 3 posiciones y que vuelve a la posición central, que es la de reposo, por la acción de estos resortes que están tanto en el mando izquierdo como en el mando derecho, ¿no? Acá para poderlo simular y hacerlo didáctico, le colocamos 2 pulsadores como para poderlos comandar desde un mando o el otro, ¿no? Fíjense otro tipo de centros, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, para analizar, si no existiera una válvula limitadora de presión, acá yo tendría toda la presión del sistema. Sin embargo, esta centralina que representa el triangulito debería derivar parte del líquido para que la presión no se sobreleve. Fíjense que esta válvula tiene otro tipo de centro, donde la bomba queda recirculando hacia el tanque. Entonces ahí vamos a ver movimiento. Y fíjense que también al poder trabajar con válvulas de 3 posiciones y volviendo a la posición del medio, yo puedo detener el camino, o sea, el recorrido del pistón en cualquiera parte de su trayecto, ¿no? En este caso acá, le saco el audio. Vemos lo mismo y lo que conectamos acá son válvulas reguladoras de presión con antirretorno para regular la velocidad y así poder mostrar más claramente que el pistón se detiene en un determinado punto. Es decir, y lo interesante acá, ahí vamos a hacer una pausita en el simulador, lo voy a dejar ahí. Fíjense que si yo lograse esto, tanto esta cámara como esta cámara quedan llenas de líquido que no se va a vaciar porque este centro lo que hace es bloquear el vaciado de las cámaras, por ende el cilindro va a quedar fijado en esa posición. Ahí le doy a circular. Y simplemente el simulador, como para mostrarles una herramienta más, nosotros aparte de comercializarlo, siempre que hacemos cursos, los utilizamos para poder explicar todas estas cosas antes de empezar a armar circuitos, ¿no? Em, para ir finalizando nuestros paneles hidráulicos, tenemos este panel HID, donde trabajamos con hidráulica de manera, digamos, tanto el accionamiento manual como los actuadores. Esto que vemos acá abajo es la central hidráulica que tiene el tanque, que tiene la bomba, y eso ya garantiza que el fluido que sale de acá va a volver al tanque y obviamente tiene la limitación de presión dentro del mismo sistema, ¿no? Más allá de que yo pueda regular a qué presión máxima quiero trabajar. Otras variantes que las utilizamos para trabajar con electrohidráulica es cuando le incorporamos en el panel un PLC y una pantalla HMI. Generalmente lo hacemos con PLCs de la marca Delta y pantallas de la marca Delta, pero
ante el requerimiento de ciertos clientes, podemos configurar con cualquier PLC, cualquier pantalla. La idea es que de esta manera los participantes de un curso o de alumnos de una carrera en una universidad, en una escuela, pueden aprender a programar PLC aplicado a la electrohidráulica. O sea, esto sería similar a nuestros tableros de electroneumática y esto a lo de neumática, pero en hidráulica. Después también este que es 100% electrohidráulico, con lo cual toda la parte lógica, la parte eléctrica está determinada por hacer circuitos con relés, ¿sí? Muy interesante, se puede aprender mucho. Seguramente si tuviéramos que aconsejar, lo ideal sería pasar primero por este tipo de soluciones, aprender mucho de lógica eléctrica y luego pasar a un tablero con PLC. Y por último les queríamos mostrar este tablero, que es el de hidráulica transparente. Es un tablero hiperdidáctico, digamos, o sea, las válvulas, los cilindros se ven de manera transparente, entonces también puedo ver esta cosa de cómo se mueve el líquido, cuando cambia la velocidad, cómo se generan las burbujitas, que después llevado a la práctica real pueden ser peligrosas, ¿no? Acá me tomé el atrevimiento de grabarles un pequeño video para mostrarles cómo es que se ve este tablero transparente. Ahí espero que se pueda apreciar, digamos, ¿no? Ese es el tablero. Tiene de las dos caras, se puede trabajar tanto de atrás como de adelante. Ahí se ven los componentes, ven que son totalmente transparentes, en un acrílico transparente. Trabajando una presión de 20, 30 bar, ya esto es más que suficiente, funciona y se ve cómo se mueve el fluido y ahí pueden ver cómo se desplaza el actuador a partir de cómo se desplaza la válvula. Ahí filmé justamente este tablero, lo tengo acá en mi laboratorio para que vean cómo se mueve el vástago interno de la válvula. Fíjense ahí, cómo al moverse, cómo se ve el líquido funcionando, digamos, ¿no? Entonces es muy claro, ¿no? Yo estaría viendo claramente que es una válvula monostable, veo la acción del resorte, entonces estoy contando, tiene cuatro vías, dos posiciones, es decir, todo eso que explico ahí se puede ver muy claramente, ¿no? Entonces es un tablero didáctico, hidráulico y para trabajar los conceptos fundamentales de la hidráulica, bueno, realmente es súper útil. Yo lo estoy sumando incluso en algunos cursos de neumática como para hacer referencia a las válvulas. En el panel, en la parte de arriba, está la parte eléctrica. Tengo algunos contactos, pulsadores, relés, como para hacer circuitos. Y le podía agregar mucho más componentes. Ahí hago una pequeña pausita en el video. Este es, me voy a adelantar ahí, ahí está. Esa es la centralita hidráulica que tiene este tablero. Es decir, nosotros acá tenemos un tapón, vertemos el aceite ahí y todo el tiempo ese aceite es el que va a estar recirculando y eso ejemplifica todo esto que estábamos hablando acá, digamos, ¿no? O sea, toda esta situación sucede dentro de la centralina hidráulica para proteger al sistema, ¿no? Bien, así que bueno, interesante este panel que tenemos también para entrega inmediata. Ahí César nos pide un catálogo, sí, como no, lo que necesiten, nos escribís. Ahí Martín te pasó su contacto, antes yo les pasé el mío, así que lo que necesiten, estamos a disposición. Son diferentes componentes, tenemos diferentes temáticas de curso, diferentes profesionales trabajando, entonces podemos apoyar su formación en la situación que sea, en todas estas temáticas sin problema. Y como les comentaba al principio, este año, si Dios quiere, acá con Martín estuvimos trabajando fuerte en lo que es un curso de robótica colaborativa, así que seguramente el próximo webinar o los próximos webinars estarán destinados a esa tecnología. Bueno, agradecerles a nuestros colegas, en mi caso, bueno, a Martín, mi colega acá en Buenos Aires, a Ley de Colombia, a Eduardo en Chile, a Luis, que también hoy nos compartió la información de una aplicación, y a Leticia, nuestra nueva incorporación en Brasil. Muchísimas gracias. Esperamos que el webinar haya sido de su interés. Cualquier consulta, estamos a disposición. Si nos quieren hacer cualquier pregunta ahora, acá estamos con Martín para responderles.
Vuelvo a dejarles el contacto mío acá también en el chat. No, gracias a vos, Juan, por favor. Sí, Cristian, se puede tener acceso al webinar de hoy. Danos unos días y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Cualquier cosa nos escriben y nos lo piden. Por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes por participar. Gracias, Eduardo. Oh, Federico, muchas gracias, colega de Seiza. Muchas gracias, Alexander. Gracias, Ramiro. Hasta el próximo webinar, Daniel. Ya ahí vamos a estar trabajando. Seguramente queremos hacerle robótica colaborativa, así que por ahí vamos a ir. Gracias, Daniel, desde Tierra del Fuego, el punto más austral de nuestro continente. Qué bueno. Hoy tenemos gente desde México hasta Tierra del Fuego. Excelente. Gracias, Mario. Gracias, Guido. Yo voy a dejar de grabar esto, así después lo podemos compartir.